Bienvenidos a una serie de estudios acerca de la palabra de Dios y su enfoque en la profecía bíblica. Estos estudios están basados en el podcast del ministerio El Río que Sale del Templo. Este podcast fue fundado por mi persona en el año 2022 y se genera cada semana un estudio de alrededor de una hora donde se incluye además la oración. En el estudio presento varios temas de la Biblia, pero he enfocado mucho en lo que es la profecía bíblica. Tengo más de 40 años de ser cristiano y a la vez tengo más de 30 años de trabajar en mi profesión y he vivido muchos aspectos, he tenido experiencia en distintos áreas. En el país donde yo vivía, crecí dentro de una guerra civil y a la vez el país donde yo vivía sufrió varias catástrofes y la iglesia evangélica en aquel tiempo apoyó en la necesidad de la urgente ayuda a aquellos más necesitados. He trabajado también con personas que han sido sometidas en las garras del alcohol y las drogas. Yo era uno de los puntos primarios de contacto de estas personas. Trabajé por algunos meses en ese tipo de ministerio. En el ámbito civil viví dentro de una familia bastante dividida en cuanto a la percepción de lo que era la realidad humana. Los conceptos de los miembros de mi familia iban desde conceptos desde la extrema derecha hasta la izquierda. De ambos grupos aprendí algo, que solo Dios tiene la solución a nuestros problemas. Y esa solución solo vendrá cuando nuestro Señor Jesús tome el control de esta tierra como Rey. He vivido lo que es el furor político de una guerra. Sé cómo ambos grupos usan a las personas para lograr sus distintos objetivos, sin importar si se viola la moral humana y en especial si se viola la palabra de Dios. Ahí no importa qué es lo que se hace con tal de lograr un objetivo. En ello yo puedo ver de que cómo en esa lucha, cómo las personas son manipuladas y a veces se llega hasta los extremos de eliminar a los opositores. Y mi opción fue clara cuando pude observar toda esta situación en una guerra que era tan dura y difícil, en donde perdí familiares y familiares fueron perseguidos, familiares tuvieron que huir del país. Y mi opción fue clara. Mi opción fue la opción de Dios y no lo que ofrece el mundo. Esta decisión demostró que a estos grupos solo les interesa el poder sin importar los medios. Se utiliza en la iglesia y esta que se deje manipular. Gracias a Dios, la iglesia donde yo atendí, fue una iglesia que se centró en Cristo y que buscaba la salvación de las almas. Esa era la mejor decisión. Por supuesto, el enemigo no iba a estar contento con mi vida y él sabía hacia dónde Dios me estaba dirigiendo en mi vida, y por eso corrió mi vida a peligro en varias ocasiones durante esa guerra y aún después de esa guerra. Y te puedo decir de que sí existe la mano de Dios y de sus ángeles, porque ellas han estado a mi lado y ellos me han protegido en medio de difíciles situaciones. Y lo importante es algo. Yo he venido a grabar este programa porque ha habido un mensaje de Dios que llegó a mi vida. Y cuando ese mensaje primeramente llegó a mi persona este año, yo fui escéptico acerca de lo que Dios me decía.
Eso lo recibí en una oración que estaba yo haciendo. Y después de eso, yo le pedí a Dios confirmación y su palabra me confirmó lo que Él quería. Mas sin embargo, como somos, especialmente yo, tuve mis reservas acerca del mensaje y pues lo mantuve ahí y no había aquel impulso a hacer lo que Dios me estaba pidiendo. Pero una noche, después de orar, fui a dormirme y pues de repente llegó un sueño a mí. Y estaba delante de Dios y el Señor Jesús me dijo, tienes que predicar lo que te he dicho, porque estoy cerca. Mi venida está cerca. Y eso es algo que es importante que tú le digas a la iglesia. La iglesia tiene que unirse, cerrar filas. Tiene que volver a sus caminos, corregir sus caminos, volver a mí. Tiene que haber una predicación de la palabra. Tiene que ayudarse mutuamente en las necesidades de cada uno de los hermanos. Lo más importante es que como cristianos nosotros podamos ver más allá de nuestras vidas que el Señor Jesús está muy cerca para su venida y es necesario que nosotros tomemos un camino serio acerca de la decisión que hicimos cuando aceptamos al Señor Jesús como nuestro Salvador personal. El Señor está cerca. El rapto, lo que le llama el rapto o como le quieran llamar, ese evento está muy cerca y es necesario que tu compromiso con Dios sea firme. Tienes que solidificar esa decisión que tú tomaste de acercarte al Cristo crucificado. En ese momento, pues, al recibir yo el mensaje que el Señor me dio, me desperté y dije sí. Hoy sí, dije, el Señor definitivamente me está hablando a mi corazón y tengo que hacerlo. En los pasados 3 años, pues al comenzar el ministerio, decidí pues comenzar a hablar de temas generales. Pero en sí comencé a hablar acerca de la profecía bíblica, que fue un tema con el cual yo me acerqué al Señor Jesús. Es de la manera en que el Señor Jesús llamó a mi vida. ¿Que por qué lo hizo de esa manera? Tal vez, no sé, tal vez porque yo a la edad de 13, 12 años estaba atraído por temas como eran los ovnis, como eran las pirámides, como era el monstruo del lago Ness. Esos temas me llamaban mucho la atención a esa corta edad. Y de repente me encontré con este tema, las profecías bíblicas, el libro de Apocalipsis, y ese libro fue el que me trajo a los pies de nuestro Señor Jesús. Y ese tema pues lo he tratado en distintas formas e inclusive la forma más especial de tratarlo es yéndose hacia el Antiguo Testamento y en el Antiguo Testamento observar cómo el Señor trajo la profecía, cómo el Señor ejecuta un juicio delante de la humanidad, cómo Él forma la justicia, cómo Él
informa de que en el futuro iba a venir el Señor Jesús. Ese tema de la profecía es un tema tan importante y muchos tratan de manipularlo, muchos tratan de usarlo como elemento político y no es así. El Señor Jesús tiene un propósito para su venida. El propósito de la profecía en sí es importante. La palabra profecía significa que es un mensaje, que hay un mensaje de parte de Dios y este mensaje es acerca de eventos o personas, tanto en el momento contemporáneo como en el futuro. Y aquí hay algo bien importante que te quiero mencionar. Cuando Dios muchas veces muestra una profecía en la Biblia, no todas las ocasiones, pero sí cuando Él trata de hablar acerca de una profecía, acerca del pueblo de Dios, de Israel, del pueblo hebreo, cuando Él trata de mostrar ese tipo de profecía, muchas veces esa profecía yo le llamo la profecía de eco, porque esa profecía se refleja tanto en el momento contemporáneo como hacia el futuro. Y esto es porque Dios, cuando Él mira la historia, cuando Él muestra la palabra profética, Él puede ver la historia en todos sus tiempos, pasado, presente y futuro. Es algo especial en la profecía de nuestro Dios. Ahora, ese mensaje tiene que ser un mensaje con el propósito esencial de mostrar la voluntad de Dios. Una persona no puede mostrar un tipo de profecía de manera egoísta para sus propios propósitos, sino que esa profecía hay que tener mucho cuidado. El elemento profético debe mostrar un camino hacia el pueblo que se le está referenciando esta profecía, un camino de arrepentimiento, un camino de esperanza, un camino de amor. Es un mensaje de la voluntad de Dios. Ese es el elemento principal de la profecía. Dios con la profecía nos muestra algo muy importante y es que la humanidad ha sido sumida en el pecado. La profecía tiene el propósito de mostrar que el mundo está sumido en el pecado. Y este pecado ha provocado una caída moral de los individuos y su separación con Dios. En la profecía Dios nos muestra que el mundo está bajo juicio. Y esto es algo muy importante. Todo el mundo, todo lo que tú ves, está bajo juicio por la caída del hombre. El mundo, las estrellas y todo lo que tú ves va a tener un final, va a tener un juicio final y ahí va a acabar. Muchos hombres en el amor del poder se adhieren o se hacen de lo que es las cosas materiales y eso va a tener un fin. Eso tiene un fin. No va a ser eterno. Poderes, grandes industrias, grandes naciones, lo que sea, todo eso tiene un final. Y Dios, a través de la profecía, nos muestra un plan de rescate para todos aquellos que se acerquen a Él y que puedan escapar de este juicio que caerá sobre la tierra. Hay un símil que se le hace acerca de esto, y esto es con el arca de Noé. Dios llamaba a través de Noé a la
población, a la gente que vivía en ese tiempo, y les decía que iba a llover, que iba a venir un diluvio, y la gente pues ignoró su predicación, su advertencia, y pues vino el diluvio y así sucedió y vino el juicio sobre la tierra. Y pues Dios a través de la profecía le está diciendo al mundo, miren, va a venir un juicio y es necesario que ustedes vuelvan a mi camino, que se acerquen a mí. El hombre ha tratado de suplantar a Dios a través de múltiples formas. Y él ha creado muchas doctrinas, ya sean políticas, filosóficas y religiosas, con las cuales trata de solucionar el problema en el que el mundo está sumido. Ellos tratan de solucionar los problemas de dolor, de escasez, de muerte, de guerras, a través de toda la historia. Y tenemos los grandes líderes de nuestra historia, inclusive los líderes actuales, los cuales no podrán resolver los problemas de la humanidad. Hay tanta guerra, tanto niño, tanto anciano, mujeres, las cuales y hombres que son llevados a la muerte en medio de guerras. Y en la profecía se muestra cómo el hombre es culpable de esta caída, de este pecado, de esta destrucción, sobre todo la humanidad. Y esto es porque el problema es vislumbrado desde un punto de vista equivocado, porque el problema del hombre es de carácter espiritual y él nunca verá eso. Desde el interior del hombre se ha creado este terrible ambiente humano a través de la historia. Ahora, la profecía, cuando Dios habló a sus siervos, a través de la profecía, Él lo hizo de distintas formas. Él pudo haber inspirado a una persona, o Él incluso pudo haber hablado directamente a la persona, y las formas en que se habla a una persona lo puede hacer en forma directa, a través de señales o a través de sueños, pero en sí el mensaje de Dios llega de distintas maneras a sus siervos. El Espíritu Santo llenaba las vidas de hombres en la antigüedad y estos profetizaban al pueblo. Y en el Antiguo Testamento la profecía tenía un objetivo claro: el guiar al pueblo de Israel a ejecutar la voluntad de Dios. ¿Cuál era la voluntad de Dios? ¿Por qué Dios eligió a este pueblo en singular? La voluntad de Dios era de que Él había elegido a este pueblo, el cual no era el pueblo de grandes naciones, de grandes culturas, como el pueblo babilónico o los distintos pueblos y naciones que se formaron como grandes imperios en la antigüedad. Este era un grupo de pastores, sino que ellos fueran humildes. Y Dios los eligió para que ellos mostraran al mundo la grandeza de Dios y que ellos pudieran acercarse a Dios. Pero en realidad ocurrió lo contrario. Este pueblo decidió acercarse a los otros pueblos y asimilar las costumbres paganas de estos pueblos y abandonar el camino de Dios. Y así fue. E inclusive las costumbres, como eran costumbres políticas, de alianzas y todos esos elementos, los cuales llevaron a este pueblo a pecar. Y pues eso no era el propósito. Dios en su misericordia, y porque había muchas personas hebreas las cuales amaban a Dios, Dios tuvo misericordia de este pueblo.
pero Él tenía un propósito esencial de usar a este pueblo. Y el propósito era de que ellos fueran la punta de lanza en la tierra para abrir el camino para la venida de nuestro Señor Jesús. Y es por eso que ese pueblo no desapareció, porque tenía un propósito esencial, el propósito de abrir el camino para cuando el Señor Jesús viniera. Y cuando el Señor Jesús vino a la tierra, Él pudo abrir la misión hacia todo el mundo a través de los apóstoles que eran también hebreos. Y ellos abrieron el camino hacia todo el mundo, y es ahora como nosotros tenemos el Evangelio en nuestras manos. Esa misión de expansión fue cumplida. Pero en sí, esta es una introducción a lo que, como yo mostraré estos estudios. Y trataré de hacerlo en maneras semanales, nada más son introducciones. Y si tú quieres saber más acerca de estos estudios, pues tú puedes ir al podcast. El podcast pues lo genero cada semana, y tú puedes buscar esa información del podcast. El tema de la profecía la estudiaremos de la siguiente manera. El libro de Ezequiel, el cual es un libro tan importante porque a través de él nos permite observar cómo Dios ejecuta la justicia, cómo se abre la gloria de Dios para mostrarnos de que Dios es soberano sobre toda la tierra y que Él tiene toda su sabiduría para ejecutar un juicio de manera imparcial, el cual traiga en sí todas las pruebas necesarias para ejecutar la justicia. El libro de Isaías y la promesa detallada a través de los siglos de un Salvador, ese Salvador que es Cristo. Ese es un plan esencial, el cual se formó desde el libro de Génesis, el que Jesús fuera prometido para ser el que destruyera la obra del maligno y que así permitiera que las personas pudieran acercarse a Él y ser salvos. El libro de Daniel y la revelación de los poderes de este mundo, el papel del pueblo que el pueblo hebreo desarrollará al fin de los tiempos. Jesús mismo, en los evangelios sinópticos, nos habla acerca de los tiempos finales y su gran preocupación en que busquemos el verdadero evangelio. Jesús en cada uno de estos evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, Él nos dice de que no seamos engañados. Mirad que no seáis engañados, porque muchos vendrán diciendo que ellos son el Cristo. A la vez, dentro de estos mismos evangelios, Dios nos muestra en forma sintética, en una síntesis, cómo serán los eventos finales, especialmente con el pueblo hebreo y el pueblo gentil. Y por último, el Señor nos muestra el libro de Apocalipsis de Juan. En él nos da una forma bien detallada de cómo se desarrollará los tiempos finales. Esto es el estudio que voy a presentar en forma general. No lo voy a hacer en grandes detalles, sino que solo voy a explicar en forma general cómo cada uno de estos libros es bien específico para mostrar la profecía de los tiempos finales. Y te digo, Dios me llamó a hacer esto. No es
parte mía que yo lo hiciera, sino que esto es lo que Dios me ha demandado a mí. Y lo voy a presentar, y solo serán como 5 o 6 estudios en forma general. Espero no irme más de 1 hora, espero, pero no estoy seguro, especialmente con el libro de Apocalipsis. Pero en sí, Dios nos está diciendo que Jesús está muy cerca para el evento del rapto. Busca a Dios. Ora en la mañana cuando te despiertes. Pídele a Dios que te proteja, que te guarde, que Él esté en tu familia. Busca su palabra. Mantente siempre orando. Sé que es difícil, sé que a veces hay cuestiones de la vida que te separan de creer en Dios, pero tienes que mantenerte firme. No hay otro camino. Recuerda que esta vida es pasajera y la vida eterna es lo importante. Cuando te acuestes, antes de acostarte, órale a Dios 5 minutos y pídele que Él te proteja, que Él te guarde, que guarde tus sueños y que te ayude. Sé que Dios está con nosotros y por algo es que Él está levantando personas alrededor del mundo para buscar de Él, para que hay personas que estén alertando de lo que viene y es importante que tú te acerques a Él. Que Dios te bendiga y espero que estés en los estudios.